Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Como estáis viendo en el título, esta vez voy a hacer mi primer once de un país, de Portugal, y digo de un país porque no voy a hacerlo de la selección portuguesa, sino de los portugueses, es decir, voy a contar obviamente lo que han hecho con la selección, pero también lo que han hecho en clubes. A diferencia de los 11 históricos que he hecho en clubes, hay un par de diferencias más. No voy a sortar 80 menciones y luego los titulares, sino que voy a hacer una convocatoria de 23 jugadores para una especie de mundial histórico imaginario. Y por último, el entrenador es el mejor entrenador que yo considere de ese país, en este caso el mejor entrenador portugués. No tiene ni siquiera por qué haber entrenado a la selección portuguesa. Portugal ha tenido grandes generaciones en la década de los 60, donde llegaron a las semis del Mundial del 66 y el Benfica dominaba en Europa ganando dos Copas de Europa y llegando a 5 finales. En la década de los 80, donde el Oporto ganó una Copa de Europa y en el 84 llegaron a semifinales de la Eurocopa. En la década de los 2000 también fue una década para los portugueses, llegaron a semis de la Eurocopa en el 2000, a la final de la Eurocopa en el 2004 y a semifinales del Mundial, su segunda y última semi en el 2006. Y en esta década 2010 llegaron a semis de la Eurocopa en 2012 y ganaron la Eurocopa en 2016, además de la Liga de las Naciones en 2019. Hecha la introducción, vamos directamente con el 11. En los porteros ya no voy a ir por orden cronológico, sino que voy a ir de tercer portero al titular. Mi tercer portero sería Costa Pereira, que estuvo en el Benfica de mitad de los 50 a mitad de los 60, entonces tiene una barbaridad de títulos en Portugal, dos Copas de Europa y además estuvo en el 11 mundial por World Soccer en el año 65. Mi segundo portero sería Manuel Bento, que estuvo en el Benfica en la década de los 70 y los 80, fue futbolista portugués del año en el 77, ganó muchos títulos en Portugal, llegó a la final de la UEFA en el 83 y con la selección fue semifinalista en la Eurocopa del 84, donde los eliminó Francia, que fue campeona, y los eliminó en la prórroga. Y mi portero titular sería Vítor Bahía, que está en el Oporto de finales de los 80 a mediados de los 2000, teniendo un pequeño paréntesis de 2 años en el Barça, cuyo primer año fue titular, donde gana la Recopa de Europa. En su vuelta al Oporto ganó la UEFA en el 2003 y la Champions en el 2004. En ese mismo año 2004 fue elegido el mejor portero por la UEFA. Es el segundo jugador con más partidos en la historia del Oporto y con la selección portuguesa en la Eurocopa del 2000 llegó a semifinales, donde también los eliminó Francia, que también fue campeona y también fue en la prórroga. Mi formación sería un 4-4-2, que no lo he dicho. En el lateral derecho, mi lateral derecho suplente sería Paulo Ferreira, que está 2 temporadas en el Oporto, donde gana la UEFA del 2003, estando en el equipo ideal de la UEFA y la Champions del 2004. Luego tiene una larga carrera en el Chelsea, donde no juega más por culpa de las lesiones. Aún así tiene 3 Premier, la Champions del 2012 y la Europa League del 2013. Y con la selección portuguesa perteneció al equipo que llegó a la final de la Eurocopa en el 2004. Y mi lateral derecho titular sería Joao Pinto, Joao Domingos Pinto, el lateral derecho. Está Joao Vieira Pinto de finales de los 90, principios de los 2000, que era un media punta, pero en este caso el lateral derecho es Joao Domingos Pinto, que ganó una barbaridad de títulos en el Oporto, tiene un montón de partidos, de hecho es el jugador con más partidos en la historia del Oporto, tiene 9 ligas y además el triplete, la triple corona internacional en el año 87, donde gana la Copa de Europa, la Supercopa de Europa y la Intercontinental. Con la selección llegó a la semi de la Eurocopa del 84, donde los eliminó Francia, y formó parte del equipo ideal del torneo. Mi lateral izquierdo suplente sería Hilario da Conceição, que está en el Sporting, es el jugador con más partidos en la historia del Sporting, está en los años 60, entonces es bastante complicado en Portugal con el Benfica. Aún así gana 6 títulos, entre ellos la Recopa de Europa del 64, y con la selección portuguesa tiene las semis del Mundial del 66, donde juega todos los minutos. Y mi lateral izquierdo titular sería Álvaro Magalhães, que está en el Benfica en los años 80, tiene, aparte de las ligas y copas portuguesas, la final de la UEFA en el 83 y las finales de Copa de Europa en el 88 y en el 90, aunque en el 90 ya no juega, y con la selección portuguesa tiene las semis de la Eurocopa del 84. En los centrales tendría a Jorge Costa, que está en el Oporto en la década de los 90 y la primera mitad de los 2000. Es el capitán del Oporto, que gana la UEFA en el 2003, la Champions en el 2004 y la Intercontinental en ese mismo año.
Aparte tiene por supuesto una barbaridad de títulos en Portugal y con la selección portuguesa tiene las semis de la Eurocopa del 2000 donde los eliminó Francia en la prórroga y ese mismo año es el Balón de Oro portugués. Y mi otro central suplente sería Ricardo Carvalho, que con el Oporto gana la UEFA del 2003 y la Champions del 2004. En ese año 2004 es elegido el mejor defensa de la UEFA, por lo tanto está también en el equipo ideal de la UEFA. Luego se va al Chelsea, donde gana 8 títulos, todos en Inglaterra. Se va al Madrid, donde es titular solo en un título, que es la Copa de 2011. Y con la selección portuguesa es finalista en la Eurocopa del 2004, semifinalista en el Mundial de 2006 y en esos dos torneos forma parte del equipo ideal y gana la Eurocopa de 2016, aunque ahí ya solo juega la fase de grupos. Y de centrales titulares tendría Fernando Couto, que con el Oporto gana 6 títulos en Portugal, con el Parma gana la UEFA del 95, con el Barça gana 6 títulos, entre ellos la Recopa de Europa del 97 y con la Lazio gana 7 títulos, una Liga y la Recopa de Europa del 99. Además, con la selección portuguesa tiene las semifinales de la Eurocopa del 2000 y la final de la Eurocopa en el 2004. Y el otro sería, por supuesto, Pepe, que está en 2 etapas en el Oporto, su prime lo pasa en el Madrid, gana 9 títulos en Portugal y 13 con el Madrid, entre ellos 3 Champions, en la de 2013-2014 forma parte del equipo ideal de la Champions y con la selección portuguesa tiene las semis de la Eurocopa de 2012, la Eurocopa de 2016, la Liga de las Naciones de 2019 y en las 3 Eurocopas que ha participado, 2008, 2012 y 2016, forma parte del equipo ideal del torneo. Ahora voy a decir mis centrocampistas que juegan por dentro, pivote, mediocentro ofensivo, media punta y tal, que tendría de suplente. Estaría Fernando Chalana, que está 2 etapas en el Benfica, gana 13 títulos en Portugal, entre medio pasa por el Girondins de Burdeos francés, gana 5 títulos en Francia, pero apenas juega debido a numerosas lesiones y con la selección portuguesa tiene las semis de la Eurocopa del 84, donde llegan a semi precisamente los elimina Francia, que luego ganó y forma parte del equipo ideal del torneo. Paulo Sousa, que en el Benfica gana una liga y una copa, luego está en la Juve 2 temporadas donde gana 4 títulos, entre ellos la Champions del 96, luego está en el Dortmund donde gana 3 títulos, entre ellos la Champions del 97, gana 2 Champions seguidas con 2 equipos diferentes, hay pocos jugadores en la historia que lo hayan hecho, tuvo también muchísimos problemas con las lesiones y con la selección portuguesa forma parte del equipo que es semifinalista en la Eurocopa del 2000, pero no era titular. Y como último suplente en los centrocampistas que juegan por dentro tendría a Deco, que está en el Oporto a principios de los 2000, donde gana 10 títulos, sobre todo la UEFA del 2003 y la Champions del 2004, donde marca un gol en la final y es el mejor jugador de la final. La verdad que ese fue su año, fue segundo en el Balón de Oro, fue el mejor jugador según la UEFA, obviamente el mejor centrocampista, como he dicho, el mejor jugador de la final de la Champions. Luego estuvo en el Barça a mediados de los 2000, donde gana 5 títulos, sobre todo los más importantes, 2 ligas y la Champions del 2006, la segunda Champions del Barça, que llevaban 14 años esperando, y fue el mejor centrocampista de la UEFA una vez más. Luego estuvo en el Chelsea a finales de los 2000, donde ganó 4 títulos en 2 temporadas, sobre todo destacar una Premier, y con la selección portuguesa fue finalista en la Eurocopa del 2004 y semifinalista en el Mundial de 2006, donde fue elegido el mejor jugador del torneo. De mediocentro titular tendría Mario Coluna, que es una leyenda del Benfica hasta la segunda mitad de los 50 y la década de los 60 entera. Tiene 10 ligas, 6 copas, 2 copas de Europa marcando en las 2 finales y además tiene 3 finales más, 5 finales de Copa de Europa en total. Con la selección tiene las semifinales del Mundial del 66, donde formó parte del equipo ideal del torneo, e individualmente está 4 veces en el 11 del año según la revista World Soccer y una vez en el 11 del año de la FIFA. Rui Costa de mediocentro ofensivo, está con el Benfica a principios de los 90 donde gana una liga y una copa, la segunda mitad de los 90 está en la Fiorentina donde forma una pareja mítica y fabulosa con Batistuta donde ganan 3 títulos y la primera mitad de los 2000 está en el Milan donde gana 5 títulos, entre ellos una liga y la Champions del 2003 y en esa Champions fue el máximo asistente del torneo.
Con la selección tiene las semifinales de la Eurocopa del 2000, donde estuvo en el equipo ideal del torneo. En la Eurocopa del 96 también estuvo en el equipo ideal. Y tiene también la final de la Eurocopa del 2004, aunque ya ahí no era titular. Y además está una vez en el 11 del año de la FIFA. Como he dicho, es un 4-4-2, entonces ahora vamos con las bandas, primero con los que serían suplentes, está José Augusto, que forma parte del Benfica de los 60, con el que gana las dos Copas de Europa y está también presente en las otras tres finales, con la selección portuguesa está en las semis del Mundial del 66 y está dos veces en el 11 del año según la revista World Soccer. Y el otro suplente que también juega por la banda sería Antonio Simoes, que también forma parte del Benfica de los 60, también está ahí la primera mitad de los 70, tiene 800 títulos en Portugal y no está en la primera Copa de Europa, en la del 61, porque era muy joven, pero sí que está en la segunda y es titular ya con 17 años, está presente también en las tres finales que pierden, tiene 4 finales de Copa de Europa en total y con la selección portuguesa tiene las semifinales del Mundial del 66. Por las bandas tendría Paulo Futre por la izquierda, que no tiene un palmarés tan grande como otro, pero tiene demasiado talento y demasiadas lesiones también tuvo en su carrera el pobre. Está en el Oporto a mitad de la década de los 80, donde gana 5 títulos en 3 temporadas, siendo el más importante obviamente la Copa de Europa en el 87, que le ganan en la final Bayern. Luego se va al Atleti, donde está a finales de los 80, a principios de los 90, y gana las dos primeras copas de la década de los 90, marcando un gol en la final del 92 contra el Madrid, siendo capitán en las dos. Y fue segundo del Balón de Oro en el año 87 y dos veces futbolista portugués del año. Y por la banda derecha, obviamente, Luis Figo, que para mí es uno de los tres mejores portugueses de la historia. Estuvo la primera mitad de los 90 en el Sporting de Portugal, donde solo ganó una copa. La segunda mitad de los 90 la pasa en el Barça, donde gana 7 títulos, entre ellos 2 ligas y la Recopa de Europa del 97. La primera mitad del 2000 en el Madrid, ya sabéis, lo de la traición, el cochinillo, todo eso del Barça al Madrid era un bombazo de Florentino. En el Madrid ganó 7 títulos, entre ellos también 2 ligas y la Champions del 2002, y la segunda mitad de los 2000 la pasa en el Inter, donde también gana 7 títulos, entre ellos 4 ligas. Es gracioso porque pasa prácticamente un lustro en los 4 equipos de su carrera y gana 7 títulos en 3 de ellos. Con la selección tiene las semifinales de la Eurocopa del 2000, donde los eliminó Francia en la prórroga, que luego fue campeona, la final de la Eurocopa 2004, donde les ganó Grecia, y las semifinales del Mundial de 2006, donde también los eliminó Francia. En los 3 torneos forma parte del equipo ideal e individualmente es 6 veces futbolista portugués del año, está en el equipo de la UEFA en el 2003, es el FIFA World Player en el 2001 y el Balón de Oro en el año 2000. Y arriba tengo a 2 delanteros y como sabéis me quedan 3 plazas, ya llevo 20 jugadores, entonces solo tengo uno suplente que sería José Agua, o pronunciado en portugués José Agua, me imagino. Está en el Benfica en los 50 y a principios de los 60, desgraciadamente no llega al Mundial del 66, entonces no tiene esa semi, pero sí que llega a las 2 Copas de Europa del 61 y el 62 con el Benfica, y en la Copa de Europa en las dos marcas en la final y en la Copa de Europa del 60-61 es el máximo goleador del torneo con mucha diferencia, y además fue 5 veces el máximo goleador de la Liga Portuguesa y 4 veces el máximo goleador de la Copa Portuguesa. Tiene infinidad de títulos en Portugal. Y mi pareja de delantero no creo que sea ya un secreto para nadie, son dos de los 15-20 más grandes de la historia. Estaría Eusebio, que está en el Benfica en los 60 y la primera mitad de los 70, el máximo goleador de la historia del club. No llega a tiempo para la Copa de Europa del 61 porque era demasiado joven, esa temporada solo juega un partido y es en Liga, pero sí que está en la del 62, en las 3 finales de después, con la selección semifinalista en el Mundial del 66, siendo máximo goleador del torneo y por supuesto en el equipo ideal. 7 veces máximo goleador de la Liga Portuguesa, 5 veces máximo goleador de la Copa, 3 veces máximo goleador de la Copa de Europa, 2 botas de oro, 2 veces futbolista portugués del año, 2 veces en el 11 del año según World Soccer, una vez en el 11 del año de la FIFA y Balón de Oro en el año 65. Y el otro pues sería Cristiano, ¿no? Tiene 28 títulos en clubes, 5 Champions, con la selección forma parte de todos los torneos importantes, Eurocopa Mundial y Liga de Naciones de 2004 para adelante.
Tiene 5 balones de oro, ha sido el mejor jugador de todo, el máximo goleador de todo, es el jugador con más goles en una edición de la Champions, el máximo goleador histórico de la Champions, el máximo goleador de la historia del Madrid, en fin, uno de los más grandes de la historia. Y por último, de entrenador, como he dicho, no es el entrenador de la selección portuguesa, sino a mi gusto el mejor entrenador portugués de la historia. No tiene por qué haber entrenado a la selección y te guste más o menos, para mí el mejor entrenador de la historia de Portugal es José Mourinho. Está en el Oporto 2 temporadas, donde gana la UEFA del 2003 y la Champions del 2004. Luego está en el Chelsea, donde pasa 2 etapas. En la primera gana 6 títulos, entre ellos 2 Premier. En la segunda etapa gana 2 títulos, entre ellos una Premier. Luego está en el Inter, donde gana 5 títulos en 2 temporadas, entre ellos 2 ligas y la Champions del 2010, su segunda y última Champions. Luego está en el Madrid, donde gana 3 títulos, entre ellos la liga, la famosa liga de los récords, con 100 puntos, con 120 y pico goles y demás. Luego en el United tiene 3 títulos en 2 temporadas, entre ellos la Europa League del 2017. Es el entrenador del año de varias cosas, es uno de los entrenadores con más éxito de la historia del fútbol y yo creo que te guste más o menos, para mí es el mejor entrenador portugués de la historia. Pues hasta aquí el vídeo, gente, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verlo, decidme si os ha gustado este formato de no hacer un 11 lo típico, no un 11 de la selección, sino un 11 por país, de los portugueses en este caso, haremos más, seguiremos también con los clubes que quedan unos cuantos, lo repito, muchísimas gracias, nos vemos pronto, un saludo.